Muchísimas gracias, Muchísimas hermano, gracias, hermano. por el espacio, por la oportunidad. Este, pues hoy estaremos meditando a través de esta clase eh, sobre el tema que traigo esta clase que se llama Formando Discípulos. Es un tema que lo encontré ahí en Mateo, capítulo 28, versículo 19. Es un mandamiento que nos da nuestro Señor Jesucristo, nos encomienda una misión. ¿Cuál es esa misión? Ir y hacer discípulos. Sabemos, hermanos, que pues es una gran tarea. A veces no tenemos el conocimiento del todo, pero sabemos que nos esforzamos. Así que, mis amados hermanos, como les decía hace rato mi hermano Jesús, me siento un poco nervioso porque esta clase es diferente a las que he dado, pero confío en que Dios hable a través de mí, ponga palabras y sobre todo a ustedes un corazón dispuesto, un corazón receptor para escuchar su palabra. Así que hermanos, espero que pues yo me pueda explicar. eh, no, eh, Siempre trato de poder introducir un tema con frases mías, pero siempre viene de la palabra de Dios. Entonces, hoy hermanos, estemos dispuestos a escuchar. Entonces, hoy ese tema se llama Formando Discípulos. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19, lo que dice el Señor Jesucristo, qué es lo que nos encomienda y cuál es nuestra misión como hermanos. Mateo, capítulo 28, versículo 19 hasta el 20. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, hermanos, dice el Señor que pues después de que hemos conocido el Evangelio, después de que hemos conocido la salvación, tenemos una misión, tenemos una tarea que hacer, ir y buscar aquellas personas para enseñarles el Evangelio de salvación. Un mensaje de buena noticia, un mensaje que habla de que hay una esperanza. Después de que partamos de este mundo, hay una esperanza para una vida eterna. Entonces, esta clase, hermanos, es un mandamiento que nos da y nos encomienda nuestro Señor Jesucristo, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Veremos también algunos versículos y estaremos analizando, hermanos, lo que nuestro Señor Jesús nos pide para ser sus discípulos. Hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que abandonar ciertas cosas, ciertas prácticas que tal vez algunos aún sigan practicando. Pero este tema está en dos formas, solo que ahorita quisiera yo explicarles más o menos, hermanos, que cuando decimos que vamos a formar discípulos, tenemos que primero explicarles ellos qué tienen que hacer para pertenecer al cuerpo de Cristo. Y hay otra forma cuando formas un discípulo en cuanto a la adoración a Dios, en cuanto a lo que se tiene que hacer en ese momento de adoración cada domingo, que es otro tipo de enseñanza. Pero bueno, hoy estaremos primero viendo, analizando qué es lo que tenemos que desechar para poder llegar a ser discípulo de Cristo. Así que hermanos y hermanas, amigos, si no eres bautizado, jóvenes, si hay un joven aquí escuchando que ya es bautizado, que la palabra de Dios abunde en ti, que pongamos en práctica todo esto que vamos a escuchar. Que sobre todo, hermanos, hay que estar dispuestos a escuchar, dispuestos a obedecer y dispuestos, ¿saben a qué? A renunciar lo que tal vez nos esté impidiendo ser un verdadero discípulo de Cristo. Y bueno, hermanos, con esto quiero introducir el tema. Un discípulo es un aprendiz, es un estudiante o es un seguidor de Jesucristo. Entonces, cuando alguien quiere ser discípulo, tiene que escoger a su maestro.
Pero también el maestro debe de escoger a quien va a discipular. Tiene que saber qué es lo que va a enseñar. Entonces, ahorita estaremos viendo qué es lo que Jesús nos enseña para ser seguidores de él. Aquí hay una pregunta, hermanos. ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir a Jesús? Yo no sé, hermanos, si todos vivan conforme a la voluntad de Cristo, conforme a sus mandamientos, o algunos todavía estén viviendo con ciertas cosas que nos detengan para ser verdaderos discípulos. Este, hay una parte, hermanos, que alguien me dijo un día, según el maestro, así será el discípulo. Yo no sé cómo sirvan en sus congregaciones, hermanos, no sé cómo, cuánto está creciendo cada iglesia a la que sirven ustedes, cómo son los hermanos, si son amorosos, cómo son. Entonces, vamos a, vamos a ver el primer versículo de la Biblia, vamos a estar tocando este pequeño punto. Un discípulo, hermanos, tiene que ser obediente cuando se le es llamado. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios ahí en Mateo 4, el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 18 al 22. Mateo 4, versículo 18 al 22. Dice la palabra de Dios así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Versículo 21. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos, hermanos, que primero Jesús manda a llamar a dos hombres, en lo cual le dice, entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. O sea, lo que podemos ver, hermanos, que en cuanto ellos llaman, estos hombres no preguntan para qué o a dónde van a ser llamados. Ellos dice que al instante dejan las redes y lo siguen. Y luego dice que el otro igual en el versículo 23, el 22, y ellos dejando al instante la barca y su padre le siguieron. Sabemos estos cuatro personajes de la Biblia, primero, que son llamados, pero no cuestionan, no preguntan para qué son llamados, simplemente obedecen al llamado. Por eso puse como primer punto, un discípulo tiene que ser obediente cuando se le es llamado. Pero también vamos a ver otro personaje de la Biblia, allá en Mateo 9, Mateo 9, versículo 9. Dice así, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Vemos también a este personaje, hermanos, que Jesús le da una orden. Le dice, ven y sígueme. Y dice que él lo siguió. También vemos que, o no encontramos, que Mateo le haga una pregunta o le diga, ¿para qué? Él obedece y le sigue. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos entender esta parte? Cuando nosotros somos llamados a servir al Señor, debemos de obedecer a su palabra, aunque tengamos dudas, aunque no podamos entender para qué, debemos de escuchar para, para ser llamados y para pertenecer a la iglesia. Vamos a ver como segundo punto, igual, hermanos, un discípulo debe estar dispuesto a renunciar a las riquezas terrenales. Ahorita estamos analizando lo que Jesús pide para poder seguirle. Ese, vamos a leer capítulo 10, Marcos 10, versículo 20 y 21. Esta historia se trata del joven rico, y ya, yo me imagino que la mayoría de nosotros ya no lo sabemos, que este joven había cumplido eh, todo lo que se supone que tenía que cumplir en la ley de Dios. Pero vamos a ver cuál fue su falla, qué es lo que lo retrajo o qué es lo que lo detuvo para seguir a Jesús. Entonces,
Dice así el versículo 20, él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice el 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero dice el versículo 22, pero él afligido por estas palabras, por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, hermanos, vemos que, ¿qué detuvo a este joven? Si ya había hecho toda la perfección, solo le faltaba una cosa, le faltaba dejar las riquezas, hermanos. ¿Y qué quiero decir con esto? Muchas veces, para servir a la iglesia, hay algo que nos está deteniendo, algo que nosotros atesoramos, algo que creemos que esa riqueza no nos permite seguir a Jesús. Cuando el versículo 21 dice, entonces Jesús mirándole, le amó, o sea, Jesús estaba maravillado por todo lo que él había cumplido, pero le faltaba una cosa, hermanos. Le faltaba una cosa para ser tal vez el número 13 de los discípulos o de los apóstoles, no lo sabemos, pero dice, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme y tomando tu cruz. Pero este joven se puso triste, hermanos. Y la pregunta aquí sería, ¿nosotros hemos dejado todo para seguir a Jesús? ¿Cuántos de aquí, hermanos, que dirigimos, cuántos de aquí que estamos escuchando hoy como jóvenes o como hermanos, realmente estamos dejando las riquezas de este mundo? ¿Cuántos de nosotros o qué es lo que nosotros creemos que es nuestra riqueza para servir al Señor? ¿Qué es lo que hace que nosotros no tomemos nuestra cruz? ¿Qué es lo que nos detiene para realmente ser un discípulo de Jesús? Y también estaremos viendo, hermanos, pero quiero decirles antes de seguir, muchas veces, a veces me preguntan que cuando yo les digo esto, muchos me preguntan, pero entonces tengo que vivir en pobreza, tengo que vivir en miseria por a causa de dejar la riqueza. No, 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 no está diciendo eso Jesús. Jesús está diciendo, solo tienes que dejar lo que te estorba para seguirme a mí primero. El punto o el problema que este joven rico tenía es que primero estaban las riquezas en su corazón y al final estaban las cosas de Dios. Entonces, hermanos, al nosotros renunciar a las riquezas, no quiere decir que nosotros tengamos que vivir miserablemente o tengamos que estar pobremente. No, no, no. Lo único que Dios quiere es que para ser sus discípulos tengamos que renunciar a lo que nosotros creemos que es más valioso para nosotros. Entonces, hermanos, para ser un verdadero discípulo de Cristo hay que abandonar esas riquezas terrenales o esas riquezas que nosotros creemos que nos está dando la felicidad. Número 3, hermanos, un discípulo debe estar dispuesto a renunciar a la comodidad. Y esto es muy triste porque hubo algunos comentarios cuando compartía que me estaban tomando para dirigir la iglesia, me decían, ¿y de qué vas a vivir? ¿Tienes dónde llegar? ¿Qué va a pasar con tu familia? Y yo lo sentía como que en lugar de que me dijeran, qué bueno, me alegro que tomes la decisión, que vayas, me recordaba este versículo, hermanos, que un discípulo debe estar dispuesto a renunciar a la comodidad. Yo donde vivo posiblemente pues tengo una cama, posiblemente tengo cosas, pero un discípulo, si realmente quiero ser discípulo del Señor, debo de renunciar a la comodidad. Y eso lo vamos a ver en Mateo, Mateo capítulo 20, capítulo 8. Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 8, versículo 19 y 20. Mateo 19, Mateo capítulo 8, versículo 19 al 20. Dice la palabra de Dios así. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. El versículo 20, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas
y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Fíjense, hermanos, Jesús le está diciendo, las zorras tienen sus cuevas donde pueden llegar, y las aves de los cielos tienen nido. Dice, tienen un lugar donde descansar, tienen una comodidad. Dice, pero si realmente quieres ser mi discípulo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Y muchas veces, hermanos, para ser un discípulo de Jesús, muchos no están dispuestos a sufrir. He conocido misioneros que han dormido afuera, que a veces no han comido, pero he visto su amor y la labor por el Evangelio de Cristo y realmente eso me motiva, hermanos, a seguir luchando. Entonces el Señor, yo sé, yo sé que no vine a este mundo a vivir en riqueza ni en comodidad. Para ser verdadero discípulo de Cristo, debemos de analizarnos, hermanos, ¿qué estás dispuesto? Si Dios te llamara hoy, ¿qué estás dispuesto a renunciar? ¿Hasta dónde estarías dispuesto para llegar, para ser realmente un discípulo de Cristo? Porque claro, es fácil, hermanos, que cuando te ofrecen una casa, cuando te ofrecen dinero, cuando te ofrecen carro, cuando te ofrecen, es muy fácil decir sí voy. Pero ¿qué pasa cuando alguien te dice, a dónde vas a llegar, no hay nada? A dónde vas, tienes que empezar desde cero. Y entonces, hermanos, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de renunciar a las comodidades, porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, renunció a esas comodidades. Y tenemos ese ejemplo entonces de él. Pero también, hermanos, vamos a ver qué dice el siguiente versículo, el 21. Un discípulo debe estar dispuesto a renunciar a las costumbres del mundo. Vamos a ver qué dice el versículo 21 al 22. Dice así, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Fíjense, el segundo hombre le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yo lo que puedo entender, no siempre o no posiblemente es que su papá haya muerto. Posiblemente él estaba esperando que su papá muriera y entonces después podría seguir a Jesús. Entonces dice Jesús, no, dice a esas personas que no me han aceptado, déjalos, tú sígueme. Y por eso, hermanos, muchas veces nosotros debemos preguntarnos también nosotros, que hasta dónde estamos dispuestos a renunciar para realmente seguir a Jesús. Estamos con los muertos, dirían por ahí, tenemos un pie en la iglesia o tenemos un pie en el mundo. No, no podemos estar en ambos lados. Dice la palabra de Dios, eres frío o eres caliente, pero no puedes ser tibio. Entonces, si quieres ser realmente un discípulo de Jesús, tienes que decidir, tienes que seguir en los caminos de Dios, tienes que renunciar a veces hasta tu propia familia. Entonces, no puedes servirle a Dios que sirviendo al mundo y luego de vez en cuando servirle a Jesús. Así no funciona. Entonces, hermanos, estamos viendo esta parte. Número 5, hermanos. Un discípulo debe estar dispuesto a poner primero a Dios en todo antes que a su familia. Y esto no quiere decir, hermanos, que por poner a Dios primero tienes que abandonar a tu esposa o a tus hijos. No, no, no quiere decir eso. Pero yo recordaba hace mucho tiempo que alguien me platicaba que hacía como años que no veía a su familia y decía, no, pues el domingo vienen mis papás, vienen mis hermanos que no he visto y no voy a poder ir a la iglesia. Entonces dejaba esa parte, hermanos, dejaba de congregarse para pasar tiempo con su familia. Y aunque yo le decía que estaba incorrecto, decía, ve primero, honra a Dios y después de que haya terminado el servicio, regresa, regresa y dale el tiempo a tu familia. Y bueno, pues el hermano, a lo mejor me lo gané de enemigo, pero me faltó darle este versículo que vamos a pasar. Ahí en Lucas, hermano, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 61 y 62, dice así, cuando hablamos del pasado, cuando hablamos de que volteamos a ver hacia otro lado dándole la importancia, vamos a ver qué dice Jesús.
Dice, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí también, hermanos? Vemos que a veces, muchas veces, nosotros ponemos ante primero las cosas a nuestra conveniencia, pero a Dios a veces lo dejamos a último. Entonces aquí también vemos qué es lo que pide Dios que renunciemos. ¿Qué es lo que pide nuestro Señor Jesús para que realmente seamos discípulos y podamos ser un ejemplo para los que nos miran, para aquellos que también desean saber el Evangelio? Tenemos que ser ese ejemplo. Si ellos ven que nos comportamos de esta forma, entonces estamos mirando hacia atrás. ¿Cómo podríamos ver que si pones la mano al arado y miras hacia atrás, es como mirar al pasado, es como mirar lo que antes hacías y deseas regresar ahí? Entonces, no, tú tienes que poner como discípulo tus ojos, tu mirada hacia el frente, hacia el futuro, a lo que viene para servirle al Señor. Entonces debemos de poner ante todo a Dios antes que a nuestra propia familia. El 6, un discípulo debe estar dispuesto a renunciar aún a sus seres queridos, hasta aún su propia vida, y debe cargar su propia cruz para ser discípulo de Cristo. Ese versículo lo encontramos en Lucas 14. Lucas 14, versículo 26 y 27. Esto es algo que a lo mejor posiblemente no siempre lo entendamos, hermanos, porque pues sí nos preguntamos, ¿no? ¿Quién está dispuesto a aborrecer a su madre o a su padre? Porque entonces estaríamos preguntándonos, entonces, ¿por qué dice Jesús que debo de honrar a mi padre y a mi madre? Y luego al mismo tiempo me dice que tengo que aborrecer a mi padre. No, vamos a estar analizando esta parte. Dice el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y dice el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Fíjense, hermanos, ¿cómo podemos entender este versículo? ¿Cómo, cómo, si se supone que somos cristianos y tenemos que ser un ejemplo, si abandonamos a nuestros padres, si aborrecemos, pues van a decir qué ejemplo estamos dando, ¿no? Pero realmente cuando entendemos la palabra de Dios, muchas veces nuestros padres nos chantajean. Cuando nos convertimos al cristianismo y a ellos no les agrada porque a lo mejor tienen una religión diferente, a veces ellos te chantajean y te dicen que ya no vas a ser que ya no eres parte de la familia, que no vas a recibir la herencia. A veces ya no te tratan como antes te trataban, ya te tratan indiferente. Entonces podemos entender, hermanos, que si alguno viene a Cristo y no aborrece a su padre, o sea, si quiere complacer a su papá por dejar el evangelio, entonces no es apto para ser discípulo. Tiene que, con la pena, si uno se bautizó, si uno creyó en Jesús y su padre no está de acuerdo, tiene que tomar una decisión, tiene que anteponer a Cristo, aunque su papá o su mamá o sus hermanos no estén de acuerdo, él tiene que seguir a Cristo. Pero tristemente, hermanos, yo no sé, a mí me ha tocado ver tristemente que con tal de no pelear con la familia, con tal de darle gusto a la esposa, a veces, no sé si hay día de reunión como el domingo, y si el hombre ama más a su mujer y menos a Dios, la mujer le dice, pues yo quiero ir al cine, yo quiero esto. Y si el hombre no ama a Dios, pues termina yéndose con la mujer y con sus hijos. Entonces, aquí es lo que trata de decir Jesús, si esta parte no la aborreces, si amas más a tu esposa, si amas más a tu padre y antepones las cosas primero esas que ante mí, no eres digno. Entonces, tenemos que aborrecer esa parte y aún hasta nuestra propia vida. ¿Quién no recordaba ahora que estuvo pasando hace, no sé, el 2019 del COVID? Muchos hermanos se dejaron de congregar porque tenían miedo de morir, tenían miedo de perder su vida, de enfermarse. Pero entonces, ¿dónde está la fe? Entonces, ¿dónde está en que se supone que el vivir o el morir es ganancia? ¿Dónde está esa fe que se supone que algunos predican y tienen miedo de perder su vida? He escuchado ciertos hermanos que dicen, es que tengo miedo de morir.
Le digo, ¿pero por qué? Entonces, ¿dónde está tu fe? Claro, yo tengo miedo a lo mejor de irme, pero de estarme portando mal. Pero si yo estoy haciendo mi labor, si estoy siendo un buen discípulo de Cristo, las dos cosas, ya sea que viva para servir al Señor, va a ser motivo de alegría, pero si también me toca morir en Cristo, pues también va a ser motivo de alegría, porque su promesa dice que debo de perseverar para ser salvo. Entonces, hermanos, si ustedes no están dispuestos a aborrecer a su vida, si no están dispuestos a apartarse de lo que les aparta del Señor Jesucristo, no pueden ser discípulos y por ende no podemos ser luz ni sal de la tierra. Tenemos que hacer un cambio, tenemos que hacer un autoanálisis hasta dónde estamos llevando nuestro cristianismo. No sé, o sea, a lo mejor eh, trato de decirles esto, si ustedes van a discipular a alguien, tienen que enseñarle esto, qué tienen que hacer para ser discípulos de Cristo. Si ustedes son maestros, si ustedes están discipulando a alguien después de que se bautizaron, no los abandonen a su suerte, aliméntenlos, enséñenles que no deben de regresar hacia atrás, que tienen que cambiar, que tienen que renunciar, que tienen que ser fieles a quien los tomó para la salvación. Entonces, hermanos, hemos estado viendo esta parte de lo que tenemos que ir renunciando, pero vamos a ver también ahí en Mateo 16:26, creo que dice lo mismo en cuanto a que debemos de renunciar. Mateo 16, versículo 24 y 26. Mateo capítulo 16, versículos 24 y 26 dice la palabra de Dios así. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahí está esa motivación, hermanos, de que, pues si tú pierdes tu vida, hermano, yo sé que pues tenemos sueños, tenemos metas, pero si realmente hemos creído en Jesús, tenemos que aprender a perder miedo a la muerte, tenemos que aprender a poner nuestra mirada en los cielos, porque muchos de los hermanos platicando, ellos piensan que esta tierra la vamos a heredar como algunas denominaciones o algunas religiones predican, pero realmente, pues no, dice la palabra de Dios que en los cielos hay muchas moradas, en lo cual Él fue a preparar para nosotros, pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que cargar nuestra cruz. Y yo preguntaba, a lo mejor se van a decir, ¿qué es cargar mi cruz? A lo mejor muchos dirán, el esposo enojón que me tocó, la esposa, ¿qué estaré cargando? A lo mejor las hermanas van a decir, ¿qué estaré cargando? Mis hijos son bien rebeldes, es la cruz que me tocó cargar, me va muy mal. No, 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 eso no es el tipo de cruz. Cuando dice que niéguese a sí mismo y tome su cruz, es que claves al viejo hombre en la cruz. Carga tu cruz, o sea, cada día, hermanos, debes de sacrificar a ese viejo hombre y tienes que cada día ser mejor, tienes que cada día ir de transformación para agradarle al Señor. Esto es lo que significa tomar tu cruz, que te niegues a ti mismo, que tú ya no vives más, que es Cristo quien vive en ti y de esa forma estarás agradando al Señor. Hemos visto estos puntos de los cuales el discípulo tiene que negarse, el discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar si realmente quiere ser discípulo de Cristo, quiere obtener la salvación. Pero ahora vamos a estar viendo, hermanos, cuáles son las cualidades y los frutos que da un discípulo. O sea, después de que vimos que tiene que dejar estas cosas para pertenecer al reino de Dios, pero también vamos a ver unos versículos, cuáles son esas cualidades que nosotros como discípulos debemos de tener si es que realmente somos discípulos de Cristo. Si es que realmente todos mis hermanos que escuchan están discipulando y son discípulos, vamos a ver qué frutos hemos dado. Si no hemos abandonado lo que hemos visto, entonces deberíamos de tener estas características. Ok, un discípulo debe permanecer en la palabra y en la verdad. Yo no sé, hermanos, si ustedes permanezcan en la palabra y en la verdad o tengan, como algunos dicen, yo pienso y yo creo que esto es lo correcto. Bueno, una cosa es lo que tú piensas, pero otra cosa es lo que manda el Señor Jesús. Y aquí no estamos para ver lo que yo pienso o lo que yo creo. Estamos aquí
para obedecer a nuestro Señor Jesucristo que nos salvó. Vamos a ver qué dice Juan, el Evangelio de Juan, hermano, capítulo 13, capítulo 8, perdón, capítulo 8, versículo 31. El Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense, dice Jesús, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí la pregunta sería: ¿a cuántos de nosotros estamos discipulando a nuestros discípulos o a la congregación a la que servimos, que deben de permanecer en la palabra, que deben de abandonar esas prácticas que hemos estado leyendo para servir a Jesús? Porque tristemente se escucha, como les decía hace rato, eh, muchos dicen, Abraham era rico, Job era rico, y muchos se enfocan en el dinero, pero realmente eso es lo que ellos piensan. Pero a veces también decimos, hermanos, que no mezclamos lo viejo ni con lo nuevo, pero entonces a veces tomamos lo viejo para, para a nuestra conveniencia, pero no obedecemos lo que realmente dice Jesús. Entonces dice que si nosotros permaneciéramos en su palabra, seremos verdaderamente discípulos de Cristo, hermanos. La pregunta sería: ¿nosotros permanecemos en la palabra? ¿Hacemos lo que el Señor manda? ¿Qué estamos haciendo para que realmente pertenezcamos a la iglesia de Cristo? Y sobre todo, hermanos, nosotros mismos nos podemos engañar, porque dice que el corazón es engañoso, pero si nosotros permanecemos en Cristo, dice que conoceremos la verdad, y la verdad, hermanos, nos va a hacer libres. Entonces, si nosotros permanecemos en el mandamiento de Jesús, si permanecemos con esas características que tenía Jesús, vamos a ser libres, hermanos. No tendremos nada que nos vuelva a esclavizar. Y vamos a seguir viendo, hermanos. Número 2, un discípulo debe ser obediente y servicial. Vamos a ver qué dice Juan 13, Juan capítulo 13, versículo 14 y 15. Vamos a leer desde el 13. Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense, hermanos, Él nos manda a servirnos entre nosotros. Eh, ¿Cómo podríamos servirnos, hermanos? Yo les decía a los hermanos: si vemos que un hermano está enfermo y no se puede parar, no puede trabajar, pues ya sea que vayamos a su casa, lo visitemos, llevemos alimento, nos preocupemos por él, y si hay que, se puede lavar la ropa, pues hacerle el aseo, porque muchas veces no se puede. Ese es un servicio entre nosotros. Pero también, hermanos, ¿cómo podemos servirnos? También cuando vemos necesidad dentro de la iglesia, es una forma de servirnos entre nosotros. Y bueno, Jesús dice que Él ejemplo nos ha dado para que, como Él ha hecho con nosotros, que nos amó, también nosotros tengamos que ser así con nuestros hermanos, y sobre todo para ser discípulos de Cristo. Aquí el punto es que Pedro decía: no, Señor, yo no voy a dejar que tú me laves los pies, ¿cómo crees? Dice: no, no, no. Y dice Jesús: si tú no permites que yo haga esto contigo, tú no vas a ser mi discípulo. Entonces él daba un ejemplo de que tenemos que ser serviciales, y esto es uno de los frutos y las cualidades que debe tener un discípulo de Cristo, ya sea en lo secular en la iglesia, hasta de barrer, hasta de levantar la basura, hasta de echarle agua a las plantas. Es una forma de servicio a los hermanos. Entonces, ahí estamos viendo que un discípulo debe ser obediente y servicial. Un discípulo, como 3, debe de amar a sus hermanos y a sus maestros o líderes. Yo no sé, hermanos, si en su congregación de ustedes, donde sirven, sus discípulos o los hermanos a los que sirven les
hablan bien de ustedes. Yo no lo sé, esperemos que sí, pero si no es así, hermanos, vamos a leer el texto ahí en Juan 13, 34. Este mandamiento dice el versículo 34, Juan 13, 34 y 35. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice el 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, hermanos, yo no sé cuánto los estiman en su congregación, esperemos que los estimen mucho a los líderes, a los predicadores, a aquellos que están discipulando, que los amen, pero si no es así, hermanos, empecemos a trabajar para que esos hermanos que a lo mejor se están apartando, pues puedan sentir ese amor que realmente deberíamos de tenernos, porque de ahí es donde se conoce que realmente somos discípulos de Cristo, hermanos. Pero también como punto número 4, un discípulo debe ser ejemplo y testimonio que Cristo lo ha cambiado. Vamos a ver qué dice Juan 15, hermanos, allá adelantito. Juan capítulo 15, versículo 26 y 27. Dice la palabra de Dios así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviare el Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y nosotros daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Fíjense que nosotros debemos ser ejemplo y debemos dar testimonio de que hemos sido cambiados, si somos realmente discípulos, si realmente estamos dejándonos que el Señor haga un cambio en nosotros, hermanos. Debemos ser ese ejemplo para que la gente diga, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero, si a lo mejor era enojón, pues yo quiero esa alegría que el hermano tiene. ¿Cómo es posible? Si antes era borracho, ¿no? Pues ya lo ven bien. ¿De dónde Dios te sacó? ¿No? Pues a lo mejor de las drogas, y ya lo ve diferente y dicen, no, pues a eso es lo que se refiere. Tenemos que ser testimonios de que Cristo nos ha cambiado a una nueva criatura y nos ha dado una herencia nueva, hermanos. También vamos a estar viendo que un discípulo imita a su maestro. Vamos a ver qué dice Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Dice Pablo así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuántos de sus alumnos, hermanos? Yo no sé si ustedes estén preparando alumnos en la iglesia que tengan clases de discipulado, clases de cómo comportarse. Yo les decía hace rato, hermanos, como es el maestro, así va a ser su discípulo. Entonces, yo no sé cuántos de ustedes como líderes, ustedes ven que sus discípulos digan, yo quiero ser como usted, o yo estoy aprendiendo a hacer esto. Algo que yo voy a decir en lo personal, yo digo con mucho cariño para mi hermano Abel. Yo al hermano Abel le admiro mucho el que él retiene mucho la palabra de Dios. No sé si porque lo practica o porque lo lee mucho, pero el hermano no siempre agarra la Biblia, sino que ya todo está en su memoria. Y eso es algo que yo quisiera imitar de él, el saber esa parte para que, pues, bajo la Biblia, aunque no lo vean, y cuando vayan digan, ah, sí es cierto, concuerda con lo que está diciendo. Entonces, él, en ese aspecto yo quisiera imitarlo, el tener esa memoria, el poder retener esa información. Pero bueno, pues a mí me dieron otro don, no tengo ese don de retener la información como mi hermano, pero es una forma de que yo quisiera imitarlo. Y dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué hizo Pablo, hermanos? ¿Qué podemos entender? O lo poco que yo he estudiado la vida de Pablo, fue un apóstol entregado que sufrió, que padeció mucho a causa del evangelio, que predicó a los gentiles, y aún aunque no lo quisieron y aunque estuvo encarcelado, jamás se dio por vencido y siempre estuvo gozoso de terminar la carrera. Claro, Pablo lloró
Pablo también estuvo triste cuando se sintió abandonados por alguno de los que estaban con él, pero él siguió imitando a Cristo. Y por eso Pablo, cuando dice, he ganado la buena batalla, he peleado la buena batalla, por eso me espera la corona de vida. Entonces, y yo también quiero imitar a Pablo y quiero imitar a algunos hermanos, pero también hermanos en la forma en que nosotros nos conduzcamos, algunos niños, como nos vean, ya sea que estemos predicando, ya sea que sea en la oratoria o ya sea que sea en la predicación, en nuestra forma de conducir, ellos van a querer imitarnos, ellos van a querer imitar esa parte, pero si ellos ven que no somos ejemplo, ellos ven cómo nos comportamos adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, pues así tristemente también van a ser esos alumnos. Entonces, hermanos, hemos estado viendo esta parte que un discípulo debe de imitar a su maestro para las cosas buenas. También en Primera de Pedro, vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2:21, dice así la palabra de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, hermanos, tenemos un ejemplo, ¿cuál? Las pisadas del maestro. Yo no sé, yo creo que en las congregaciones han de cantar esa que dice el himno, ¿no? Yo quiero seguir las pisadas del maestro, quiero andar como él anduvo. Entonces, tenemos un gran ejemplo. Sobre todo Cristo Jesús es al que debemos de imitar en todo, hermanos. Vamos a ver algunas cualidades ahorita, qué es lo que Jesús tenía para que nosotros lleguemos a esa perfección a través de la forma de conducirnos. Y también el- Filipenses, hermanos, 3, Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice así, Filipenses capítulo 3 versículo 17 dice la palabra de Dios así, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo dice que tenemos que ser imitadores de él y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenemos en nosotros. Entonces, hermanos, hemos visto que los líderes, aquellos predicadores, aquellos maestros, aquellos que están discipulando, que están predicando, tienen que tener un buen ejemplo. ¿Para qué? Para que los discípulos anhelen, para que los discípulos deseen ser como ustedes o, en el mejor de los casos, superarlos. Dicen, el discípulo tiene que superar a su maestro. Entonces, estamos viendo esta parte, hermanos. Y también no, un discípulo, hermanos, debe ser manso y humilde de corazón. Vamos a ver qué dice Mateo 6, versículo 19. El Señor, perdón, hermanos, es Mateo. Bueno, sí, vamos a leer esa parte. Mateo, un discípulo no hace tesoros en la tierra, sino en los cielos. Mateo 6:19. Dice la palabra de Dios así. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Así que, hermanos, un discípulo no tiene que estar afanado en las cosas terrenales. Desgraciadamente y tristemente, hermanos, la mayoría de discípulos o los que quieren ser discípulos no están dispuestos a vivir como Jesús manda. Muchas veces les vuelvo a decir, hermanos, muchos hermanos tienen la idea de que tienen que ser ricos, porque un hijo de Dios no es miserable. Pero Jesús no habla de miseria, al contrario, cuando uno pone su fe en Dios, Dios te da manos llenas, ni siquiera te cabe, pero eso no lo tienes que buscar. Él te lo da en cuanto tú pones primero a Jesús y ahí está tu corazón, ahí está tu tesoro. Si realmente tu enfoque está en Cristo, en automático, tú sabes dónde está tu tesoro y tu corazón. Entonces, hermanos, un discípulo no debe estar afanado en las cosas de la tierra para seguir a Jesús. Les decía, un discípulo debe de ser manso y humilde. Mateo 11,
Mateo 11, capítulo 29, hermanos. Dice Jesús así, dice el Señor Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense cómo dice Jesús, hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué tenemos que aprender? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para hallar descanso para nuestras almas. Hermanos, una de las cosas, tanto el maestro y el discípulo deben de tener mansedumbre, mansedumbre para enseñar, pero también el discípulo debe tener mansedumbre para ser enseñado. Debe de tener humildad el maestro para guiar a su alumno, pero también el discípulo debe de tener humildad en su corazón para ser guiado también. Entonces, hermanos, debemos de ver qué es lo que debemos de tener para realmente ser discípulos de Cristo. Ya casi estoy por concluir, hermanos. Un discípulo siempre busca primero el reino de Dios para crecer en sabiduría y en servicio. Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Un discípulo lo que tiene que hacer, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué tiene que hacer el discípulo, hermanos, para triunfar, para ser servicial, para que Dios lo bendiga? Primero tiene que buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, si hoy, hermano, has estado alejado o si hoy no has estado siguiendo lo que el Señor te demanda, hoy nos recuerda, hermanos, con esa humildad, nos recuerda con ese amor, qué debemos de dejar, qué debemos de abandonar para ser realmente discípulos. Y sobre todo, pues no todos pueden ser maestros, no todos tampoco pueden predicar en la iglesia. Dios nos ha dado dones, diferentes dones para su servicio, pero uno debe estar dispuesto a ser discipulado. Yo recuerdo, hermanos, que pues a mí lo que me enseñaron, el discipulado, fue cerca de un año y medio, en lo cual estuvimos horas y horas aprendiendo a hacer un bosquejo, a hacer esto. La verdad, muchas veces estuve a punto de renunciar porque decía yo que no veía el fruto, pero le doy gracias a Dios y le doy gracias a mi maestro que tuvo paciencia conmigo y sobre todo que mi maestro confió en mí, que hoy, gracias a Dios, estoy aquí dando una clase con mucho cariño, con mucho amor, a lo mejor torpemente o si me pueden entender, hermanos, porque pues no, tal vez no me sepa explicar, pero eso es lo que trato de decirles de parte de Dios, lo que tenemos que renunciar y lo que debe de haber como fruto en nosotros. Y hermanos, pues como maestro y líderes, Cristo nos constituyó, dice que para enseñar a los discípulos a fin de perfeccionar la obra y el ministro de cada uno para edificación del cuerpo de Cristo. Vamos a ver qué dice Efesios, Efesios, Efesios 4:11, hermanos. En adelante, vamos a leer este versículo en adelante. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice la palabra de Dios así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres
que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. Fíjense, hermanos, como todos, al servir a Dios, tanto los maestros, porque como decíamos, no todos son predicadores, no todos son maestros, no todos son evangelistas, no todos son pastores y todo eso, hermanos. Cada quien Dios nos dio un don. Y debemos de analizar en la iglesia, hermanos, jóvenes que tengan ese don, debemos de analizar esos talentos que tengan. A lo mejor vemos que a alguien le gusta cantar y ¿por qué no? ¿Por qué no cuando sea bautizado, cuando se le disipule? ¿Por qué no escogerlo como ministro de alabanza? ¿O por qué cuando ves a alguien que habla, que ves cómo habla, cómo se dirige, y aunque a lo mejor pues no está bautizado, pero cuando lo bautices ya estés pensando en disipularlo para predicar, para que él predique, para que él salga a evangelizar afuera? Eh, También desde niños se alcanzan a ver estos talentos que Dios les da a cada uno, pero tristemente, hermanos, como maestros estamos enfocados en otras cosas y no vemos el crecimiento de la iglesia. Eh, Doy gracias a Dios porque yo sé que ustedes, hermanos, están trabajando duro, como de hecho hasta ahorita esta pequeña clase, o se la puede llamar clase en línea, estamos siendo discipulados por Cristo. Estamos siendo, o cada vez que alguien nos enseña algo, que a lo mejor lo entendíamos de una forma y alguien viene y nos los dice, estamos siendo discipulados. Pero que tiene que haber, hermano, tiene que haber mansedumbre y humildad. Muchas veces hay hermanos ya mayores que no se les puede enseñar nada porque ellos no están dispuestos a aprender de un joven, no están dispuestos a escuchar a un joven, pero, pero pues yo sé que, hermanos, Dios nos dé sabiduría, nos dé humildad y sobre todo, como dice Jesús, ser mansos y humildes de corazón para que podamos ser enseñados, pero también para enseñar. En conclusión, mis amados hermanos, Cristo nos manda como maestros a ser discípulos para que enseñemos la buena noticia primero para salvación de los gentiles y de aquellas gentes que no conocen de la misericordia de Dios, que debemos sujetarnos a su palabra a fin de que seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Dice segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 3, que todos ya lo conocen, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué, hermanos? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando vamos a discipular a alguien, debemos de leerle la escritura. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios, porque va a ser útil para enseñarle a cómo vivir, va a ser útil para redarguirlo, pero también va a ser útil para corregirlo cuando esté haciendo algo mal. Aquellos que pues han sido bautizados y anden aún viviendo en el mundo, pero también para instruir, hermanos, instruir a aquellos que deseen seguir aprendiendo más de Dios en justicia. Dice el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A eso fuimos llamados, hermanos, para ser discípulos. Fuimos, fuimos llamados a ser preparados para toda buena obra. Esa es la labor de un discípulo, seguir el ejemplo de Jesús. No tenemos otro ejemplo. Nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Él nos mandó a llamar. ¿Por qué? Porque Él vio algo en nosotros que nosotros no hemos visto, pero pues hay que pedirle mansedumbre, hay que pedirle sabiduría. Y con este último versículo, hermano, con eso que concluí, yo quiero regalar, nuestro Dios nos quiere regalar algo que la mayoría a lo mejor se van a preguntar, ¿qué voy a ganar si dejo a mi papá? ¿Qué voy a ganar si abandono todo?
A lo mejor no dice Dios que abandones tus estudios, pero dice, si tú sacrificas esto por mí, si tú dejas como joven esto por mí, o a los líderes, ¿no? Que cuando a veces nos toca hacer algo y pues vemos que se nos complica, que vamos, a veces nosotros entramos en duda y decimos, ¿y si hago esto, pero qué voy a obtener? Voy a perder, no sé, a lo mejor muchos pelean por una casa y dicen, no, pues yo quiero seguir trabajando para tener una casa, pero si sigo a Jesús, ¿qué voy a obtener? ¿Qué voy a obtener voy a perder mi casa, voy a perder mi carro, voy a perder esto, y este versículo, hermanos, para que se lo lleven, dice que debes de animarte a cambiar si piensas que ganas por dejar el placer y el mundo. Vamos a ver qué dice Mateo, hermanos. Mateo, Mateo 19, versículo 29. Ya lo tienen todos, hermanos. Mateo 19, 29. Dice la palabra de Dios así. Eh, y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjense, hermanos, fíjense, yo no sé si a ustedes les motiva a dejar el mundo. Yo no sé si hoy Dios te llamara a servir, si hoy Dios te dijera, abandona todo para seguirme como Abraham. Yo no sé si esto te motiva a ti, que todo lo que tú dejes a causa, por amor del reino, vas a recibir 100 veces más de lo que dejas. Pero aquellos hermanos que están en la carne, que no están dispuestos a entregar su tiempo, su dinero, su familia, los placeres, pierden más que eso. Y esto, hermanos, me motiva a mí a que yo no lo hago porque voy a recibir eso, pero yo lo hago porque realmente he aprendido que Dios me amó primero a mí antes que yo a Él. Y posiblemente, hermanos, yo me acuerde de Dios a lo mejor en todo el día, si sumo todo, por lo mucho unos 40 minutos. A lo mejor en mi oración, a lo mejor en la hora de la comida, no sé, en una lectura. Pero Él, durante todo el día, nunca se olvida de mí. Y ahí he aprendido, hermanos, que quiero ser discípulo de Cristo, que yo no voy a perder nada, porque como dice Job, del vientre de mi madre salí desnudo y así me voy a ir. Yo a este mundo no traje nada. Como por qué habría de aferrarme a las cosas de este mundo si van a ser pasajeras, si se va a destruir. Pero yo tengo puesto la mirada en Cristo ahora, lo entiendo, y doy gracias a Dios que me ha hecho ver eso, pero también doy gracias a Dios que hoy les está hablando a ustedes, les está preguntando, si tú renuncias esto por mí, yo te voy a dar 100 veces más de lo que tú dejas por mí. Así, hermanos, esto ha sido el tema de hoy, formando discípulos de Cristo. Que Dios toque sus corazones, que Dios haga un cambio y que sobre todo, hermanos, ustedes sigan discipulando en sus congregaciones a las que sirven, sigan discipulando con amor, con mansedumbre y sobre todo, hermanos, pues para que los hermanos, los jóvenes, se salven. Eso ha sido el tema de hoy, hermanos. Dios les bendiga y pues gracias por escucharme, hermanos.